Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a este su segmento, a este su foro Decisión 2015. Preparándonos ya a pocos días de llevar a cabo y de celebrar estas elecciones donde elegiremos ya el rumbo que seguirá nuestro país y que todo sea para bien. Pero antes de esto y antes de que les cuente qué pasará en los próximos domingos, ¿qué les parece si recordamos lo más importante de Decisiones 2015? Reformas electorales, un tema que sigue vigente hoy en día. Estamos a pocos días de que se celebren este proceso electoral y las reformas aún no han sido aprobadas. Veamos qué piensan y qué dijeron nuestros expertos en esa oportunidad. El intento de hacer reformas a la ley electoral y de partidos políticos no es de ahora, data de hace varios años y muchos intentos. Ustedes como Macías han estado presentes en las diferentes organizaciones sociales, civiles también, y planteando retos en este tipo de temas. ¿Desde cuándo data o cuándo han surgido estos intentos por cambios importantes en esta ley? El recuerdo más remoto es cuando los acuerdos de paz se suscriben. Ahí mismo uno de los acuerdos era que el Tribunal Supremo Electoral convocara a todos los partidos con representación legislativa y presentara una propuesta al Congreso, como efectivamente se hizo. En esa forma yo creo que tenemos un primer proyecto del año como 2002, donde realmente hay los mismos temas siempre, donde la coyuntura va diciendo cuáles son los prioritarios para el momento en que se aborda. Pero sí es un proceso largo de participación. ¿Por qué consideran ustedes que podría ser estas reformas a la ley electoral y de partidos políticos un comienzo o un inicio para mejorar esa clase política? ¿Realmente podría ayudar esto? Actualmente tenemos en nuestro país y que ha provocado mucha conflictividad, inestabilidad, realmente poca confianza en el próximo proceso electoral. Por eso precisamente el sentir de la población es que se necesitan cambios importantes en este momento, que como usted muy bien lo menciona, es una oportunidad también, así lo vemos nosotros, en la cual todos los sectores nos podemos unir en beneficio realmente del fortalecer el proceso eleccionario que tenemos pronto, que sea democrático, justo, equitativo y que realmente podamos llevar un proceso de esa manera, transparente. ¿Cuáles podrían decir a rasgos generales las debilidades que actualmente tiene esta ley electoral y de partidos políticos? Las reformas pretenden que los partidos solamente puedan postular candidaturas donde tienen organización partidaria. Actualmente no es así y esa es una debilidad, porque ¿cómo se puede explicar en lógica que sin tener una organización haya un candidato que, digamos, presupone una asamblea, una postulación, una votación? Entonces a mí me parece que esa debilidad donde formalmente los partidos cumplían con acreditar las delegaciones mínimas que la ley electoral le pedía, pero tenían unas organizaciones como paralelas, se puede decir, para realmente poder tener la posibilidad de montar asambleas y nominaciones. Eso es un asunto importantísimo. Y en determinadas comunidades donde no es mucha la población, demuestra él en ese estudio que 19 personas pueden convertirse en una asamblea general que designe un consejo municipal, porque realmente se va siendo tan laxo de que al menos sean 50, pero si se puede pueden ser 25. La ley da muchas posibilidades de reducir quiénes son los que deciden. En el nuevo ordenamiento hay mucho más claridad en que sea más representativo, no solamente, digamos, del manejo interno del partido, sino que realmente venga de un conocimiento de la comunidad y de un acompañamiento.
que si se mejoraran los partidos políticos como tal y llenaran las características de partidos políticos, podría mejorar esa clase política en el país y por ende la dirigencia de nuestro país. ¿Cuáles serían las debilidades que tienen actualmente entonces estos partidos políticos? Para mí un aspecto fundamental es precisamente el evitar, por ejemplo, temas como la reelección, que está constitucionalmente, es una situación legítima que tienen los políticos de participar en la reelección constitucionalmente, pero hay que limitarla. Entonces la propuesta es limitarla a una reelección para ir cambiando precisamente esa clase política y dar oportunidades importantes a jóvenes, a los pueblos indígenas, a las mujeres, entonces que haya equidad en la participación. Ese es un tema muy importante, lo de género y la proporcionalidad en el tema de pueblos indígenas según el distrito que sea necesario. Otro tema fundamental, ya lo decía la licenciada Raquel Zelaya, es el tema del tiempo, precisamente que disponen en los medios de comunicación los partidos políticos, que tiene que irse definiendo de una forma más democrática y que tenga igualdad de participación todos los comités cívicos electorales o los partidos políticos, que es algo muy importante. El otro, la fiscalización y financiamiento de los partidos políticos. Son aspectos fundamentales que nos va a permitir fortalecer un proceso electoral y que realmente estos procesos electorales puedan ir recambiando precisamente la clase política y haya una mayor participación, como usted lo mencionaba, con equidad, con justicia y que podamos realmente democratizar los procesos. ¿Cuál es el planteamiento de ustedes o lo que ustedes han ayudado y asesorado en el tema de financiamiento de partidos políticos? Si la Contraloría de Cuentas, la IBE, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Superintendencia de Bancos, le dan los instrumentos para cruzarlo, entonces pueden, por ejemplo, de que yo recuerde, actualmente está vigente que ningún contribuyente puede dar más del 10% de ese techo presupuestario. Quiere decir que si estamos hablando que el actual tribunal dio 58 millones, ninguno podría dar más de 5.8. Ponga que nos vamos a trasladar a parámetros más estrictos, pero ¿cómo los controla el tribunal? Pues bueno, con esas listas que los partidos tienen que entregar con sus donantes plenamente identificados, si fue en especie, si fue en efectivo, si fue con un cheque, y todo eso poderlo consolidar para ver, digamos, en una IBE profesional, en una Contraloría de Cuentas profesional, que también lleve esa contabilidad y ese control. Yo creo que eso es fundamental porque no es fácil controlar el financiamiento de partidos políticos solamente el Tribunal Supremo Electoral, sino con acompañamiento. ¿Cómo poder controlar el tema del transfugismo y cómo también en una ley de partidos políticos que quede establecido? Todo aquel que ejerza, digamos, un puesto directivo o que maneja fondos, esa posición es del partido, no es de la persona. Eso ya es un gran primer paso para evitar el transfugismo, porque efectivamente se veía el caso que alguien que tiene una presidencia de comisión renuncia al partido y se pasa a otro y se lleva a la comisión. Entonces yo creo que ese es un elemento muy importante de evitar el transfugismo entre las disposiciones que el Tribunal Supremo está proponiendo y que se vincula también a la experiencia vivida en la cual el cambio de partidos, y ahí hay que decirlo, se está confiando mucho en que la no reelección permita gente nueva. En este Congreso hubo 90 nuevos elementos, más de la mitad se cambiaron de partidos y tristemente algunos muy jóvenes 5 y 6 veces. Nosotros también no estamos de acuerdo con el transfugismo. Definitivamente la población elige a una persona dentro de una organización. Esta es una organización que tiene ideologías, principios, y que luego de eso realmente considero yo que es lamentable que el pueblo ha votado por una persona dentro de una organización y después resulte en otra organización. Realmente eso no se mira bien. Considero que es una situación también muy importante en cuanto a principios, valores, el que pueda realmente representar a la organización donde ha estado perteneciendo y fue electo. Ese es un tema importante para que realmente tenga el diputado
o el político es el liderazgo que espera de su gente. Cuotas de poder, tan señaladas por algunos también. ¿Es positivo? ¿Va en las reformas? Tengo entendido que sí. Que el tema de cuotas se puede combinar con militancia para fortalecer a los partidos políticos o a los comités cívicos electorales que ahora pueden, en la propuesta, postular candidatos a diputados. Que en este momento, porque tiene cierto capital o porque tiene cierto interés político y tiene la fuerza y la fortaleza de ingresar a un partido político, entra con una cuota de poder importante, realmente eso hasta afecta la organización, porque entonces la gente que durante muchos años ha trabajado y se ha esforzado, ve que llega una persona que no ha trabajado, no se ha entregado de la misma manera al beneficio del partido político o la organización política. Entonces, considero que es un tema que sí, los partidos políticos mismos deberían de ponerle mucha atención, porque pues hay dentro de los partidos políticos perfiles y condiciones adecuadas para que ellos, dentro de sus mismos cuadros, tengan esos líderes que ellos necesitan. Esto es ahora. Seguimos esperando que las reformas sean aprobadas, dicen analistas y muchos sectores de nuestro país. Nos vamos a unos mensajes y regresamos con más aquí, en Decisión 2015. Ya estamos de regreso aquí en el Foro Decisión 2015, una serie de análisis e investigaciones, opiniones en las que hemos tenido en este foro sobre los expertos, sobre qué piensan sobre el proceso electoral, preparándonos para estas elecciones 2015. Uno de los temas de mayor importancia es la idoneidad de los candidatos a puestos públicos. ¿Cómo saber si una persona es idónea? ¿Cómo saber si una persona llena los perfiles para estos puestos? ¿Cómo saber si una persona tiene o está rodeada de gente con preparación y sobre todo honorabilidad para dirigir los destinos de nuestro país? Esto nos dijeron los expertos. Muchos de los candidatos a veces son patrocinados por ciertos sectores del país con tal de obtener beneficios para estos mismos sectores. En buena medida hay que decir que sí. Y efectivamente lo que estamos encontrando hoy por hoy es que son campañas abrumadoramente costosas, pero que en esencia, cuando le damos doble clic a la información, son planes de gobierno que prácticamente están vacíos. Si analizamos la agenda de promesas y de compromisos electorales que hay hoy en día, o si vemos los planes de gobierno, esos están plagados de fotografía, pero tienen muy pocos datos concretos sobre compromisos en materia de políticas públicas, de gobierno y de una posibilidad de generar cambios en una nación como la guatemalteca. Hay dinero ilícito y dinero lícito que persigue fines ilícitos, porque también puede haber una empresa formal, decente, digamos, con responsabilidad social, que también puede hacer aportes para una campaña con la finalidad, por aquello de que nadie regala nada, con la finalidad de obtener favores, de obtener decisiones favorables a sus intereses. Entonces, el tema de los intereses espurios que se filtran en la política, pues es muy amplio. Pero en el caso de las municipalidades sí hay efectivamente, dado que el narcotráfico tiene una implantación mucho más local, pues hay más facilidad, es más permeable la política local, como sucede por ejemplo en México con los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Aquí en Guatemala han sido los gobiernos municipales los penetrados por los intereses y las componendas con dinero proveniente del narcotráfico, que prestan a los alcaldes también y se los prestan con mucha facilidad a candidatos a alcaldes. Y también está la utilización del dinero público, porque si vemos una buena cantidad de alcaldías, de alcaldes, se reeligen y pasan durante los 4 años y vienen desde hace mucho tiempo, porque hay alcaldes con 4 o 5 periodos, vienen utilizando sistemáticamente los recursos de la municipalidad para
mantener una campaña permanente. ¿Cómo podemos determinar o quiénes son los responsables de estar fiscalizando de alguna manera y se puede que estos funcionarios cumplan con su trabajo y al mismo tiempo los recursos sean bien utilizados? En primer lugar, Guatemala tiene leyes que son o desactualizadas o incompletas frente a esa necesidad de buscar no solo que lleguen a los puestos buenas personas, personas que saben lo que van a hacer, sino también que haya un espacio de control que permita purgar al mal funcionario que siempre va a haber, ¿verdad? No hay un solo país del mundo que no tenga que lidiar con esto. Tenemos leyes tan anticuadas que, por ejemplo, hoy por hoy no sabemos ni es pública las declaraciones de patrimonio ni de los candidatos. Ninguno de los candidatos ha estado dispuesto a decirlo, pero tampoco lo sabemos del presidente, de la vicepresidenta, de los diputados. En muchos países eso ya es básico dentro de una discusión política. Hay otras leyes y en ese sentido todo lo relacionado con corrupción tiene un impacto sobre esa idoneidad. En este momento los incentivos son más para llegar a corromper, para continuar en un sistema que corrompe, que para que lleguen personas idóneas a intentar cambiar las cosas. Y lo que encontramos son presupuesto público, por ejemplo, que tiene muchísimos espacios de opacidad. La carencia de información pública, confiable y oportuna es un espacio para que los corruptos lleguen y hagan grandes negocios. Entonces, ¿para qué sirven las asambleas dentro de los partidos políticos si se dice que es para hacer elecciones primarias y elegir a estos candidatos? ¿O es que en la mayoría de partidos los dueños son los candidatos? Entonces, si la política está pervertida, todos sus productos van a ser pervertidos, van a estar proclives a la corrupción, y con la corrupción viene la ineficiencia, porque una carretera que debiera costar 10 millones cuesta 30 o 50, y entonces en lugar de durar 5 años va a durar 1 año. En fin, hay toda una serie de vicios y de defectos en el funcionamiento de nuestro Estado, y todos en el fondo nos llevan al buscar las causas profundas, a la perversión del sistema de partidos políticos. Entonces es importante por esa razón la reforma profunda necesaria, no reformas cosméticas, no reformas de lo que se pueda reformar, sino que lo que se debe reformar para que tengamos esos partidos sin dueño, que no tengamos partidos con dueño, que no tengamos transfugismo, pero también es importante la ciudadanía exigente. ¿Cómo hacemos entonces los guatemaltecos para poder elegir a funcionarios idóneos, saber que realmente estos llenan los requisitos y podrían ser nuestros líderes, tal vez que no resuelvan todos los problemas, pero que de alguna manera son la guía y la orientación para poder ir resolviendo los problemas del país? Yo diría que tiene que ser una persona que no tenga tachas penales o tachas vinculadas con cuestiones de corrupción, con problemas con la ley. Creo que debemos aprender que el que es ladrón seguramente lo va a hacer, aunque haya pagado la pena, así como el asesino puede pagar la pena y de todos modos cometió el asesinato. Y debemos empezar a nivelar si en verdad nos molesta tanto la corrupción y todo lo que estamos viviendo, entonces debemos castigar a los corruptos. Y en ese sentido el castigo tiene que ir en el voto. ¿Y cómo iniciar o cómo podemos empezar a conformar estos partidos para que sean representativos dentro de nuestra sociedad, licenciado Linares? Creo yo que lo fundamental es la trayectoria. ¿Qué trayectoria ha tenido, qué desempeño ha tenido ese partido? Porque en general los partidos que están participando con posibilidades de ganar, pues tienen ya por lo menos 4, 8 años, algunos ya han hecho gobierno, han estado con el Congreso. Entonces, cuando hicieron gobierno, ¿qué hicieron? Cuando sus diputados que han tenido en el Congreso, ¿qué han hecho? ¿Qué actuación han tenido? Si han presentado a la ciudadanía candidatos idóneos, apropiados, adecuados para los cargos, o solo el amigo, el compadre, el que pagó, el que hizo un aporte sustancial para la campaña. ¿Qué trayectoria han tenido sus diputados en cuanto a la transparencia, a buscar que el Congreso funcione como no como una fábrica de leyes al mejor postor, como un mercado político? Para elegir a un buen funcionario y tener también
la responsabilidad de nosotros como ciudadanos, tener que apoyar a esos funcionarios si llegan a quedar en el cargo y por supuesto al desarrollo de nuestro país. Que el votante tiene que pasar de ejercer el voto en las urnas y estar convencido de una mayor participación cotidiana, ¿verdad? Si está cerca de la alcaldía, cerca de los diputados, cerca de la propia discusión que debe tener un presidente en el futuro. El otro elemento es reconocer, yo no trivializo tanto el plan de gobierno de cualquiera de estos cargos porque es el que le vamos a pedir y a exigir que cumpla. Más allá de esto también, ver la idoneidad en términos de honradez, que se sabe de ese candidato. Y finalmente, decir que nuestro voto por la democracia no se hace cada 4 años. Sí, creo que debemos de ser sumamente cuidadosos, exigentes, revisar a fondo la vida y obra de los candidatos, porque si para contratar a una empleada doméstica o a un jardinero o a una secretaria, a un trabajador, les pedimos toda una serie de requisitos y de cartas de recomendación y de constancias y todo, pues con mucha mayor razón para elegir a un alcalde, a un diputado, a un presidente, porque creo que la trayectoria es lo que dice. Y pues yo, la realidad es que los planes de gobierno no les tengo mucha confianza porque los hemos visto a lo largo de la historia, tantos planes que a veces presentan hasta verdaderos libros, incluso algún candidato le hicieron la broma con su libro azul de que era la guía telefónica empastada, pero creo que sí poner cuidado en cómo se pronuncian en relación a los grandes problemas nacionales. Nos vamos a unos mensajes, pero regresamos con más aquí en Decisión 2015, preparándonos para estas elecciones, para poder elegir a la persona o a las personas idóneas que dirijan el destino de nuestro país. Y ya estamos de regreso con ustedes aquí en Decisión 2015, estos foros que nos están ayudando a prepararnos para lograr desarrollar y realizar estos foros presidenciales que inician la próxima semana, domingo, siempre en este espacio, 16 de agosto. Uno de los temas de gran preocupación es cuál es el escenario electoral, qué es lo que se vislumbra, qué es lo que está sucediendo en nuestro país, qué podemos esperar de este proceso y nuestros invitados especiales, expertos en el tema, esto fue lo que comentaron. Los últimos acontecimientos será que han incidido en este proceso electoral tan complicado, tan adverso para algunos y muchas veces algunos hasta nos dificulta el poder analizar lo que está pasando. Hablemos de dos temas grandes, pues el tema de la corrupción, todos los escándalos, sus consecuencias, y hablemos de una ley de partidos políticos que no la han querido reformar, pero que ahora sí se está dando. Y por supuesto, ambos factores coinciden y ese es, digamos, lo atípico y lo especial de que se da prácticamente en una campaña electoral. Entonces tenemos, llamémoslo así, revuelta la campaña electoral con esta crisis política y hasta de Estado en el tema de la corrupción y de la cuestión del sistema político. Entonces, al juntarse esos dos factores, campaña electoral y crisis de coyuntura grave, entonces naturalmente que eso produce angustias, reflexiones, interrogantes y el ciudadano dice, bueno, voy a ir a votar, pero estoy viendo cómo está este asunto. Entonces quizás solo lo importante para englobar su pregunta es decir, ¿cómo se ha respondido a esta crisis que produce la corrupción en un sistema político ya prácticamente desfasado y que a la vez enfoque bien en las elecciones? ¿Cómo ha incidido y surge tan de repente esta necesidad de cambios a las reformas de la ley electoral, como que si esto pudiese ser algo mágico de cambiar un sistema político que todos debemos de presionar desde hace mucho tiempo para su cambio? Muchos creen que al aprobar esas reformas encontramos la salvación, nos encontramos en el paraíso y eso es engañoso totalmente, porque ¿quiénes siguen manejando la cosa pública? ¿Quiénes siguen en los partidos políticos? ¿Quiénes siguen de candidatos? ¿Quiénes siguen de dirigentes? Los mismos. Y seguirán siempre con reformas o sin reformas, porque ellos hábilmente
saben manejar los asuntos para su interés propio. Ellos jamás se van a atar de manos, nunca, jamás. Yo no sé cómo podíamos encontrar una solución viable, aceptable, para que verdaderamente la ciudadanía esté tranquila y que sus demandas, que son hechas a través de los partidos políticos, sean aceptadas, sean manejadas con limpieza, con transparencia. ¿Cómo lograr esa reforma completa del Estado? ¿Qué implica? Y esa movilización. La reforma del sistema político también no es nada fácil, ya lo estamos viendo. Yo lo que puedo decir es que se necesita una reforma del sistema profunda y se necesita una reforma del Estado, ya adecuar el pacto máximo de la Constitución a situaciones novedosas que hay en la región y en el mundo. Sin embargo, hay que ser realista, estamos en una coyuntura electoral, estamos al 6 de septiembre, elecciones, y lo que hay que hacer es ver qué parte de esa reforma necesaria del sistema y del Estado se le puede ofrecer a la sociedad guatemalteca, a los ciudadanos. Y ahí es donde yo pienso de que sí hay que dar unos primeros pasos, unas señales de la necesidad de esa reforma del Estado y del sistema. Por ejemplo, yo digo, el Congreso está ante una gran oportunidad de dar una buena señal. Ellos debieran de aprobar lo más pronto y lo más profunda una ley electoral, porque eso va a traer una cierta confianza al electorado. ¿A qué se refieren con reforma completa del Estado? ¿Refundar un Estado? ¿Cambiarlo totalmente? ¿Todas sus leyes? ¿A qué se refieren? Entonces tendríamos que después entrarle a reformar justamente una serie de cuerpos legales que permitan ir cerrando los círculos de manera, diríamos, que expulsemos de una vez y para siempre a los corruptos del Estado. Pero eso lleva tiempo. Y cada reforma va a necesitar obviamente revisión porque los corruptos pues, van a ser, diríamos, un mañas para poder volver otra vez a posicionarse. Es una lucha constante y eso hay que entenderlo. El 6 de septiembre, día de las elecciones generales. ¿Qué es lo que ustedes vislumbran? ¿Qué consideran que podría suceder este 6 de septiembre? ¿O qué esperaríamos que sucediese? Yo soy de la idea que las elecciones hay que salvarlas como proceso, como mecanismo para la democracia. Sin embargo, eso va a depender de lo que pase en las próximas semanas. Dentro de ello, un sistema clave, cómo actúan los poderes judiciales, sobre todo, y legislativos, porque el Poder Ejecutivo ya se cerró, ya no va a hacer nada, ya está desgastado, ya no se puede esperar mucho del Poder Ejecutivo, pero del Poder Legislativo se puede esperar la reforma y que la hagan lo mejor posible, y del Poder Judicial que continúen las investigaciones y que lleven todo el proceso judicial a los corruptos. Entonces ahora, ¿qué vamos a esperar el 6 de septiembre? Yo creo que visto hoy, no se ve un entusiasmo muy grande. Uno habla con los ciudadanos y está un poco la gente confusa con todas estas noticias, la importancia del voto. Lo que pasa es que los políticos saben dónde andan consiguiendo los votos y quieren garantizárselo, y hay hasta candidatos que ya se sienten triunfadores y eso no está tan cierto nada. Entonces va a depender, por ejemplo, escenario 1, si aprueban una buena ley de partidos políticos, una buena reforma, eso va a ayudar al ambiente electoral a volver a tener un poquito de fe. Pero si no aprueban o aprueban algo pues totalmente tramposo, pues va a seguir, la gente va a ir perdiendo fe en la democracia, que es delicado. Si el Poder Judicial demuestra que va a castigar a los corruptos y que la cosa puede cambiar, eso también impactaría. Entonces, el escenario pues es que no haga nada el Poder Legislativo y vamos a ver unas elecciones en cierto sentido, digamos, insignificantes para la transición democrática de Guatemala. Entonces yo digo que hay unas semanas que debe aprovechar el Poder Judicial sobre todo y el Poder Legislativo para ver si arranca un poquito más entusiasmo al ciudadano y que vaya a unas elecciones un poco más confiado, no en que van a cambiar las cosas totalmente, sino que se puede esperar un poquito mejor a partir del próximo año, un poquito, que no vuelva a pasar todas estas corrupciones y va a ir a dar el voto tal vez con un poquito más de confianza. Entonces podemos hacer que baje o que suba pues el nivel de abstencionismo, que baje la participación, pero va a depender de lo que pase en estas próximas semanas. ¿Será que la gente se abstenga de votar? ¿Será que no acuda como se espera o va a ir convencida por la demagogia,
los ofrecimientos de siempre de los dirigentes políticos, sobre todo de los candidatos. La gente a veces cree de buena fe, cree que va a mejorar, sobre todo el peor mal que tenemos es la pobreza. Creen que van a salir de esa pobreza, que van a mejorar sus condiciones económicas, sus condiciones educativas, de salud, como creen en que vamos a hacer más hospitales, más escuelas, etcétera. Creen en eso como un credo de veras, como una oración, una plegaria, pero después viene el desengaño. Eso sucedió cada 4 años, Entonces, es muy difícil predecir qué va a pasar el 6 de septiembre. Estas elecciones son las más impredecibles de la historia democrática de Guatemala. Sin embargo, yo sí quisiera realmente terminar con una esperanza realmente. Es cierto, no van a haber reformas probablemente y las pocas reformas no se van a aplicar probablemente en estas elecciones, pero aún así, si los ciudadanos, diríamos, perdieran el fatalismo y se informaran un poco más, podrían hacer una gran diferencia en este proceso electoral. Y quizás no vamos a elegir, diríamos, a alguien del todo bueno, pero vamos a elegir a alguien, lamentablemente con esa misma lógica, menos peor de lo que pudiéramos elegir. Un primer elemento, por ejemplo, que yo quisiera recomendarle a los televidentes es, por ejemplo, como un principio, si estos procesos electorales, por ejemplo, se han basado en el dinero y en el derroche, diríamos, que después se lleva a pagar con el presupuesto nacional, el primer elemento que un ciudadano debería ir a votar el 6 de septiembre es no votemos por los primeros lugares, por los que más han invertido, diríamos, en campaña electoral, porque van a llegar con mayores deudas y por lo tanto van a robar más. Tendríamos que votar por los que están en la cola, por los que casi no han hecho campaña, porque a pesar de que no van a ser probablemente del todo buenos, probablemente van a tener menos deudas. Ese tipo de cosas, creo yo, si todos los ciudadanos se empoderaran y entraran, diríamos, a un proceso, diríamos, de elecciones con mayor información y con una estrategia clara, creo que podría por lo menos desterrar a los que probablemente nos van a robar más. Nos vamos a unos mensajes, pero regresamos con más aquí en Decisión 2015. Un país educado es un país próspero, un país en desarrollo y un país que puede buscar realmente la realización de todos sus ciudadanos y de toda la población. Pero ¿qué pasa en Guatemala? ¿Cómo está la educación en Guatemala? ¿Por qué los políticos no le ponen atención a este rubro que es tan importante? Véalo usted mismo. ¿Cuáles han sido los principales atrasos en la educación en nuestro país? Creo que en educación en los últimos 25 años hemos dado pasos significativos en el tema de cobertura. Sin embargo, es importante decir que no ha sido suficiente. Necesitamos realmente lograr que el 100% de estudiantes de los diferentes niveles educativos puedan tener acceso a la escuela, pero no solo el acceso, sino también la permanencia y el egreso de cada uno de los niveles educativos. Estos cambios importantes que se hicieron de materia en la carrera del magisterio, ¿realmente podría ayudar a que se obtengan maestros con mayor calidad? El hecho que tengan que asistir a las aulas universitarias para obtener ya un cartón que los acredite como maestros. De alguna manera, el gran desafío en la medida en que se masifica la educación o el acceso a la misma es precisamente lograr que todas las personas tengan acceso a una educación de calidad sin distinción alguna. El maestro, como decía Ana María, es una pieza fundamental de ese sistema siempre que uno busca qué indicadores reflejan una incidencia en la calidad de la educación. El maestro es el primero de ellos. El cumplimiento de los días efectivos de clase es un segundo elemento y el tercero es la disponibilidad o el acceso a materiales de lectura y libros en las escuelas. Por ello es que seguir trabajando en brindar al maestro las mejores herramientas para realizar su labor es fundamental para la calidad. Se sabe que más o menos es solo el 50% de los niños pueden egresar de la primaria, o sea, hay un alto grado de deserción. ¿Cómo podríamos evitar ese problema? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿O qué consejos podríamos dar para luchar con este problema, licenciada? Acá creo que son muchas las causas que realmente provocan que el estudiante salga de la escuela. Uno de ellos sí puede ser el tema de la repitencia o fracaso escolar, los temas económicos del hogar de alguna manera también,
aquellas niñas que son las más grandecitas del hogar y que cuando la madre pues tiene más niños y tiene que irse a trabajar, pues ella es la sacrificada y se queda en casa cuidando a los niños. Entonces creo que algunas medidas que podríamos considerar sobre todo o evaluar, primero que todo es el identificar los programas que actualmente ya están funcionando para evaluar el impacto que han tenido, qué tan efectivos están siendo y de ahí poder establecer o tomar decisiones en función de si es necesario fortalecerlos o si es necesario ya establecer o diseñar algún otro tipo de programa que nos permita de alguna manera pues lograr que estos estudiantes logren egresar de la primaria a pesar de las dificultades que puedan ir encontrando, ¿verdad? Creo que otro tema que ha sido importante, sin embargo que es necesario evaluar también, es qué atrae a nuestros niños a llegar a la escuela. Es increíble observar cómo muchos niños llegan porque tienen refacción escolar, porque se les entregan los útiles, porque la gratuidad pues está funcionando de alguna manera y los niños están llegando. Pero también hay que preguntarse, ¿los niños están recibiendo servicios educativos de calidad? ¿Será que están recibiendo todo lo necesario para que realmente se desarrolle su aprendizaje? Entonces creo que al final es poder evaluar qué es lo que estamos haciendo, porque como país creo que es algo que nos ha hecho daño. Cada 4 años, es decir, no respondemos a un proyecto de nación, no velamos por el cumplimiento de las políticas educativas y los programas como que fueran una bolita de papel, las hacemos rollito y las tiramos al bote de basura y realmente creo que el tema de continuidad, de evaluar qué es lo que está funcionando, qué es lo que no y qué debemos fortalecer, puede ayudarnos realmente a poder lograr que más niños permanezcan en la escuela. ¿Qué sería lo más importante que ellos deberían de tomar en cuenta para este proyecto de educación, si es que lo tienen o si es que todavía lo están finalizando o están todavía viendo algunos detalles? Uno de los temas es el tema de cobertura, sobre todo en el nivel preprimario y en el nivel medio. Cuando hablo de nivel medio me refiero al ciclo básico y al ciclo diversificado. Como ya lo mencionaba usted hace un momento, ¿verdad? Al ciclo básico tristemente solamente están asistiendo 45 de 100 estudiantes y en diversificado se vuelve aún más agónico, si se quiere ver así, porque solamente 24 de cada 100 jóvenes están teniendo la oportunidad de hacerlo. Ello muy aunado a que es necesario realmente en el tema de cobertura el poder identificar aquellas estrategias que nos van a permitir, sí, el acceso de los niños al subsistema escolar, como también de aquellos jóvenes que han quedado fuera a través del subsistema extraescolar. Para nadie creo que es mentira o si lo ignoran, pues creo que es importante que lo conozcamos. En el país más de 1 millón de jóvenes se encuentran fuera de la escuela, es decir, sin acceso realmente a poder desarrollar aquellas competencias que realmente le formen ya sea para un empleo a nivel profesional, si se quiere ver así, o que les formen técnicamente también para poder emplearse y con ello tener acceso a mejores y a mayores oportunidades de vida. Y luego creo que el tema de calidad educativa es otro de los grandes ejes identificados, en donde concebimos que definitivamente la continuidad que se pueda dar al proceso de formación inicial docente y el apoyo también que se pueda dar a la formación continua, que es la formación que se da a los maestros en servicio, pues es sumamente importante. Importante también es mencionar el tema de la educación bilingüe intercultural, de la cual hemos hablado poco, pero que definitivamente es importante, que no puede ser un tema que se quede nada más allí, ¿verdad? Sí. Es necesario profundizar, está comprobado científicamente que un niño que aprende en su idioma materno tiene mayores posibilidades de aprender un segundo, un tercero idioma y definitivamente los resultados que alcanza pues son mucho más satisfactorios y su aprendizaje se da de la mejor manera. Bueno, yo le diría en primera instancia que el país como tal, nuestra sociedad, debe aglutinarse en torno a una visión de lo que esperamos de la educación de los guatemaltecos. Esto debe constituirse en un proyecto de nación y no en un plan de gobierno de un partido político para 4 años. Creo que es determinante que los esfuerzos que hemos señalado de ampliar la cobertura, sobre todo en los niveles donde aún no tenemos los indicadores adecuados, de fortalecer la calidad, de lograr rescatar a todos aquellos niños y jóvenes que están fuera del sistema,
de lograr ampliar y fortalecer la educación bilingüe intercultural. Esos son algunos de los ejemplos. Creo que las plataformas políticas en sus distintas propuestas han mencionado algunos otros temas que vale la pena reflexionar en torno a ellos: el acceso a la tecnología como un medio para fortalecer la educación, la enseñanza del inglés como un idioma complementario, todo el mundo de educación para el trabajo, que también es materia pendiente en el país. Hay muchos temas que se han definido en las agendas que merecen la pena atender. Creo que para lograr los resultados esperados es importante que el gobierno logre entablar un pacto social efectivo en torno a la educación, que se trabaje muy coordinadamente con el organismo legislativo. La educación es importante para todos los guatemaltecos. Ojalá en los diferentes proyectos políticos se tome en cuenta ese rubro, que es fundamental y que debiese ocupar un espacio importante dentro de estos planes, dentro de estos proyectos, por supuesto con la inversión adecuada. Y ahora ya adentrándonos en los próximos domingos y antes de que se lleven a cabo y se celebren las elecciones, en esta semana se hizo un sorteo. Se invitó a todos los partidos políticos. Aquí ninguno de ellos puede decir que no fue tomado en cuenta. Todos fueron invitados para participar en una serie de foros presidenciables, conocer cuáles son sus proyectos de trabajo, pero sobre todo, cómo, en qué forma, cuándo los van a ejecutar y por supuesto cuántos y cómo seremos favorecidos los guatemaltecos. Para esto, luego de la invitación que se les hizo a cada uno e indicándoles las reglas del juego, también se les invitó a un sorteo. Cada uno de los representantes de los 14 partidos políticos se hizo presente en este sorteo, donde participó, así es, con sus representantes, la licenciada Raquel Zelaya y el doctor Eduardo Stein, así como Ana Lucía Blas, el señor Luis Boyat de parte de Los Canales. La idea era que todos participaran eligiendo, o más bien participando en este sorteo, con el fin de elegir qué fecha le correspondería a cada uno participar en el próximo foro presidencial. De esta manera, como ustedes pueden ver en sus imágenes, cada uno de ellos fue eligiendo, tomando una pelotita que les indicaba en qué fecha iban a poder participar. De esta manera se organizan los foros presidenciales que van a ser conducidos también por un amigo periodista, Harris Whitbeck, muy reconocido a nivel internacional y nacional, con la presencia de personeros de ACIES, quienes son los que realizaron y realizarán y desarrollarán estos cuestionamientos y también serán garantes de estos foros presidenciales. El primero se ejecutará a partir del 16 de agosto y estos son los presidenciables que estarán presentes en este foro en directo a las 7 de la noche en la comodidad de sus hogares. Líder, Partido Fuerza, Patriota, PRI y Viva. El grupo número 2, para el 23 de agosto, participarán FCN, Creo Unionista, Partido Todos, MNR y Partido URNG, WINAC. El grupo número 3, quienes estarán participando este 30 de agosto, está conformada por UNE, Encuentro por Guatemala, PAN y UCN. De esta manera, todos los partidos políticos, los 14 partidos que tienen candidato presidencial, fueron invitados sin distinción alguna y de una manera sorteada, democráticamente. Cada uno estará participando en las fechas designadas. Así que amigos, los esperamos a partir del próximo domingo, 16 de agosto, a partir de las 7 de la noche, en directo en los estudios de Canal 3. Estaremos transmitiendo este foro también o retransmitiendo a través de Radio Cadena Sonora, TN23,
así como a todos nuestros amigos migrantes de los Estados Unidos y Canadá y por supuesto de Centroamérica a través del 429 de DirecTV, Telecentro Internacional. Muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus hogares y usted tiene una cita el próximo domingo.